Bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy nos acompaña la doctora Astrid Díaz, asesora médica de Bayer, y con quien tenemos el gusto de tratar el tema de cómo los pacientes con rinitis alérgica han venido también afrontando la pandemia del COVID-19. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a nuestro espacio. Muy bien, gracias, Fernanda, muy amable, y gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. Empecemos rápidamente, doctora, con el tema en general. ¿Cómo se producen las alergias? Es una pregunta interesante e importante también. Es importante destacar que las alergias son muy frecuentes. Pues hace mucho tiempo que ya tenemos entre nosotras este tipo de reacciones, Ellas tienen un componente genético. Es importante destacar que si uno de nuestros padres padece una enfermedad alérgica, el niño tendría casi un 50% de probabilidad de padecer una reacción alérgica. Y si dos de nuestros padres padecen una reacción alérgica, tenemos un 70% de probabilidad de tener una reacción alérgica. A eso debemos aunar componentes ambientales que también pueden de alguna manera producir una reacción alérgica, como es el caso también de todas estas proteínas generadas por plantas o los factores químicos, etcétera, que de alguna manera pueden provocar una reacción alérgica. Factores ambientales, pues este es otro tipo de factor que también puede de alguna manera dar una predisposición a que padezcamos una reacción alérgica. En el caso del componente genético, como te mencionaba, depende mucho de si uno de nuestros padres padece una reacción alérgica, tiene alergia, o bien los dos padres. Si los dos padres tienen una reacción alérgica como antecedente médico, esto quiere decir que el niño tiene un 70% de probabilidad de tener una reacción alérgica, y obviamente pues los factores que vayan a desencadenar esta reacción, que es lo que conocemos como alérgenos o alergenos, van a provocar una reacción en este niño con mucha mayor facilidad que en una persona que no tenga un componente genético. Pero dentro de eso también pueden haber, como te mencionaba, factores ambientales que de alguna manera puedan provocar una reacción alérgica, sobre todo en la actualidad con la industrialización que vivimos y con el exceso de productos químicos que estamos en contacto con, pues obviamente la reacción o las personas van a tener mucho más frecuente este tipo de reacciones. Si los padres de familia pueden llevar a cabo procedimientos o tratamientos para prevenir cualquier tipo de alergias. Sí, es una pregunta importante y tiene mucho que ver también con factores higiénico-sanitarios, ¿verdad? Que también tenemos que tomar en cuenta con una persona que padezca una reacción alérgica. Es importante que cada uno conozcamos perfectamente cuáles son esas sustancias, esos alérgenos o alergenos que de alguna manera provocan estas reacciones de hipersensibilidad, que es lo que realmente se provoca en nuestro cuerpo cuando tenemos los síntomas de una reacción alérgica, identificar cuáles son los factores que nos puedan producir esta reacción y de alguna manera tomar medidas, ¿verdad? Como por ejemplo en la actualidad, el que estemos más tiempo en casa ha aumentado las reacciones alérgicas a alergenos que están adentro de nuestra casa, como por ejemplo ácaros, o bien el contacto con animales que muchas veces también pueden expulsar este tipo de alérgenos y causar una reacción. Al identificarlo, al saber cuál es el componente que nos está causando esta reacción, pues lo evitamos, o bien también los cambios estacionales también pueden de alguna manera provocar reacciones alérgicas, y cuando sabemos que va a haber, por ejemplo, un cambio de estación, el tomar diferentes tipos de medicamentos que nos ayuden a poder controlar este tipo de reacciones también es importante para que la reacción como tal, cuando se produzca, sea mucho menor que en una persona que no ha tomado una medida previamente a ser expuesta a los alérgenos o a los alergenos. Ahora, doctora, queremos saber la diferencia en realidad de cómo podemos identificar si la alergia es una alergia común o si netamente la alergia puede ser parte de una rinitis. Ok, hay diferentes tipos de alergia y eso también hay que tomarlo en cuenta. Es básico y es importantísimo que cuando nosotros veamos, por ejemplo, dentro de los síntomas más comunes, y es importante poderlos diferenciar. Para rinitis alérgica tenemos síntomas que pueden ser tempranos y síntomas que pueden ser tardíos. Los síntomas tempranos pueden ir acompañados, por ejemplo, de secreción nasal, picazón de ojos, oídos, garganta, y los tardíos pueden ir acompañados ya de congestión nasal, dolor de garganta, goteo nasal, que en algún momento también puede provocar tos. Entonces, es importante que cuando tengamos este tipo de síntomas podamos consultar al médico para que nos haga una adecuada historia clínica, evalúe los antecedentes genéticos, como mencionamos que también teníamos, o bien realizar otro tipo de pruebas complementarias
fitosanitarias que nos ayuden a determinar qué tipo de alergia estamos padeciendo, porque recordemos que pueden ser rinitis alérgica, puede ser asma, alergias también a alimentos, una reacción en piel que nos pueda provocar también una reacción alérgica. Por lo tanto, es importante cuando haya este tipo de sintomatología poderlo identificar, pero también, como mencionaba, una adecuada historia clínica, un examen físico y antecedentes también tomarlos en cuenta para poder determinar cuál es realmente la enfermedad que está padeciendo esta persona o la reacción que está padeciendo la persona que pueda presentar los síntomas. Ahora, doctora, sin duda alguna queremos saber también los tratamientos. ¿Qué tipo de tratamientos podemos llevar a cabo para evitar más adelante que justamente esta alergia o este tipo de rinitis sea grave? Excelente. Existen diferentes tipos de medidas que podemos tomar en cuenta. Como mencionaba anteriormente, el tipo de alguna forma de prevenir, ¿verdad? Es importante también el autocuidado que podemos tener, es sumamente importante, como las acciones higiénico-sanitarias que podemos tomar, pero también existen una amplia gama de medicamentos que podemos de alguna manera adquirir o tomar cuando estemos ante una reacción alérgica. Existen una amplia gama de ellos, desde spray nasales, antihistamínicos, etcétera. Dentro de las guías internacionales para la recomendación de tratamiento para la rinitis alérgica o las alergias, dentro de los medicamentos de primera línea que se tienen son los antihistamínicos de segunda generación, como es el caso de la loratadina, que nos puede ayudar a controlar también una reacción alérgica, y sobre todo lo más importante de estos tratamientos, como es el caso de la loratadina, es que no nos provoca tantos efectos secundarios como los antihistamínicos de primera generación. Uno de ellos es, por ejemplo, el que nos provoque sueños, los antihistamínicos de primera generación, y en el caso de la loratadina, como por ejemplo Claritin, ¿verdad? Que es la marca que nosotros tenemos en Bayer, no provoca este efecto adverso, ¿verdad? Entonces reducen los efectos adversos, y también la fácil toma de estos medicamentos, el poderlos consumir cada 24 horas, pues también facilita el apego al tratamiento. Ahora, doctora, para finalizar la entrevista, quiero preguntarle en realidad, bueno, pues sabemos que estamos en una pandemia justamente a nivel mundial. El uso de la mascarilla es obligatorio, por ende, las personas que sufren de alergia o rinitis, ¿qué tipo, bueno, pues de tratamiento tienen que llevar a cabo? Sí, es importante también destacar que para algunas personas ha sido como un efecto hasta preventivo y protector el no estar en contacto con todos estos agentes químico-ambientales que tenemos en el exterior, pero como mencionaba, han aumentado las reacciones interiores, ¿verdad? Dentro de nuestra casa. Entonces, lo mismo que decíamos, ya hemos identificado que algo nos está causando una reacción. El tomar los antihistamínicos de segunda generación, como el caso de la loratadina, nos puede ayudar a poder controlar estos síntomas al tenerlos ya identificados para poder pues disminuirlos y poder continuar con nuestra vida y nuestras actividades de una manera adecuada. Siéntanos, por favor, recomendaciones generales. Pues únicamente tomar en cuenta que cuando estemos ante un alérgeno o alguna sustancia que sabemos que nos provoca una reacción, es importante el autocuidado, el tomar una medida que nos pueda ayudar a controlar estos síntomas. Cuando hemos identificado alguno de ellos, es importante por primera vez, pues tomar medidas, y si no hay un alivio, pues siempre es importante consultar al médico y tomar las medidas necesarias para que todo lo que tengamos en nuestro cuerpo no se complique, ¿verdad? Y podamos tomar medidas a tiempo. Muchas gracias a la doctora Astrid Díaz por darnos a conocer estos importantes temas de salud. Muchas gracias, doctora. Gracias, Manela, muy amable. Y así culminamos con Última Hora Salud. No olviden seguirnos en redes sociales como @ultimahora_salud. Hasta una próxima.